a adentrarnos en la palabra del Señor, ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 37, un capítulo extraordinario porque comienza con la ironía y la risa de los hermanos o los medios hermanos del Señor, diciendo, ¿por qué no te vas donde está toda la fama y te haces conocer y te dejas un poco de pegar vueltas por acá? ¿No? Ellos no entendían una palabrita que era importante, la trascendencia de Dios, el cronos y el kairos, el tiempo reloj y el tiempo en desarrollo de épocas o en desarrollo de formas. Entonces, como ellos no son tan finitos como nosotros, empujaban al Señor y no le creían. Y esto es un capítulo de eso, es un capítulo que nace hasta con la ironía de la propia familia del Señor, el desacreditarlo. Pero en el cumplimiento de los tiempos me gustaría hacer algo. Vamos a hablar de lo que es el tiempo del Espíritu Santo a través de una fiesta judía. El tiempo del Espíritu Santo es un cuadro pictórico extraordinario. Yo voy a correr un poquito porque ya no quiero también tomar mucho tiempo, pero vamos a ver este texto bíblico desde quizás lo histórico, lo cultural y lo espiritual. Vuelvo a repetir, vamos a ver este texto rápido desde lo histórico, lo cultural y también lo vamos a ver desde lo espiritual, cómo esto afecta. Vamos a leer el texto de manera lisa y llana, que es lo que interpretamos en el texto. No vamos a alegorizar ni a hacer del texto algo místico, simplemente vamos a verlo al Señor como el intérprete del Padre, interpretando en una fiesta a sí mismo como el Mesías. Vamos entonces al versículo 37 del capítulo 7, dice, y en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, vamos a ver esto de que se puso en pie y alzó la voz, fue a los gritos, estaba enojado, ¿cómo fue el timbre de voz? Bueno, acá dice que se puso en pie, pero la historia nos va a dar cuál fue la manera, la forma, el momento. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También vamos a ver de qué se trataba esa sed. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Importante saberlo. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto de ríos de agua viva y todo lo que es cumplimiento también podemos verlo en el Antiguo Testamento como algo que se iba a cumplir. Y ahí el autor, Juan, cercano al Señor, dice en el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hay dos aspectos importantes. Es que para que Cristo fuese glorificado tenía que morir conforme a las Escrituras y resucitar conforme a las Escrituras. Lo que tenemos ahí en el credo del apóstol Pablo en Corintios cuando dice, él murió conforme, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Ahora, tenemos un texto que tiene que ver con transición, de lo intermitente a lo permanente. Ahora, vamos a ir rápidamente viendo un poco y haciendo un poquito de introducción. Siempre cuando vemos este texto, tenemos que saber que nos vamos a adentrar a algo nuevo. Algo nuevo porque la iglesia es algo nuevo. La iglesia no es la continuación de Israel. La iglesia es un misterio revelado en el tiempo del Señor, como una nueva dispensación, como una nueva economía. Entonces, es algo nuevo lo que va a pasar con esto de la venida del Espíritu Santo. Vamos a ir viéndolo también, no se apuren, vamos a ir tratando de ver todo esto. Es algo importante, por eso la necesidad de los discípulos de esperar esta promesa. Recuerden, donde termina el Evangelio de Lucas, también comienza el libro de los Hechos. El Señor le había dicho a ellos quedarse en Jerusalén, así que un grupo esperó esta manifestación de la promesa ahí en capítulo 1 y con pruebas incontestables, sin argumentos, sabían que Jesucristo era el Cristo glorificado, pero el Cristo que había resucitado entre los muertos. Cuando decimos con pruebas indubitables, decimos con pruebas que tienen que ver con el gusto, con el sabor, con el olor, con el tacto. Eran pruebas, eran hechos históricos, algo nuevo, algo que antes era intermitente iba a ser algo permanente, algo nuevo, pero era algo importante porque se iba a desarrollar de una manera histórica, pero también era algo trascendente. No solo lo vemos en el capítulo 1 de Hechos, sino en el capítulo 2, porque esto iba a ser el modo operandum de la iglesia de Dios en la tierra hasta los confines de la tierra. Recuerda esto,
Algo nuevo, algo importante y algo trascendente vemos en este texto. Y este texto es maravilloso, ¿no? Porque lo vemos desde el punto de vista histórico, cultural y espiritual. Vamos un poco a la historia. Cuando hablamos de historia, mi intención no es solo hablar de la historia que hay alrededor de este texto, sino de la historia que hay alrededor del tiempo en que el Señor caminó sobre la tierra. Por ejemplo, Gálatas, si hacemos una mirada a la historia bíblica, también tendríamos que hacer una mirada a la hermenéutica bíblica. Gálatas 4:4, si ustedes van y buscan en la palabra del Señor, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, cumplimiento de tiempo, ¿qué palabra es tiempo? Nacido de mujer bajo la ley. Tiempo, hijo y ley. Cronos, la palabra ahí es crono, un tiempo con propósito, un tiempo intencional. Jesús nació en un tiempo con propósito del Padre de manera intencional frente a un imperio romano en estado de decadencia, con una meta. Dios envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que lo envió con una meta, en un tiempo correcto, en un tiempo exacto, en un tiempo adecuado. La particularidad de Dios es que lo hizo con una persona particular y es su Hijo, a través de un elemento particular que fue la ley. Recordamos que Jesucristo fue detestado al octavo día. Los griegos tenían dos palabras para el tiempo, el cronos, que está, y el kairos. La primera se refiere al cronos de manera secuencial, es decir, cuando decimos esto, van a ser a las 10:10, ¿no? Cada uno de ustedes puede recordar. Pero el kairos tenía que ver con la musa del tiempo, cómo se dieron los acontecimientos justamente en esa hora, en ese minuto, en ese segundo. Hay una diferencia, las dos hablan del tiempo, pero recuerdan cuando el Señor es abordado por los discípulos en capítulo 1 de Hechos, ¿y cuándo restaurarás tu reino? ¿Qué dice el Señor? A ustedes no les interesa el crono y el kairos. A ustedes no les interesa cuál va a ser la fecha en que yo voy a restaurar y las épocas o la manera con que lo voy a hacer. Así que no se preocupen, pero me seréis mártires, testigos hasta los últimos de la tierra. Para mí es importante, antes de meternos en este texto, ver la historia. La historia nos dice muchas cosas. Nuestra fe, amados hermanos, amada iglesia, es una fe histórica, no es nada misteriosa. Dios lo hizo de manera particular, en un momento particular, en un lugar particular, con una persona particular. Basta solo con ver el Evangelio de Lucas, que presenta al Señor desde su nacimiento, 3:1-2. Dice ahí en el capítulo 3, también queda registrado, aquellos que están anotando, muy importante este texto, en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, Elisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás, Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Esto tiene mucha información. La da Lucas, no es un simple exhibición de un orgulloso hombre lleno de conocimiento histórico. Algunos dicen que a través de los escritos de Lucas, era un hombre que le llevaba un puesto en avanzada en cuanto a la calidad de la información a los contemporáneos y sobre todo a las personas que eran quizás no seguidoras de Cristo. Es decir, era un hombre de referencia, la exactitud con que describe, ¿no? Porque él escribió los hechos que Jesús dijo e hizo, pero también escribe el segundo tratado a Teófilo, ¿no? Lucas y Hechos son escritos por él de una manera increíble, donde tenemos todos los argumentos y todos los, vamos a decir, las simientes de las doctrinas de la iglesia y todo el desarrollo de la iglesia. Tenemos toda la información a través de Lucas. Este mismo Lucas describe esto. En realidad es la descripción de un contexto muy notable que hace cuando habla en Lucas 3:1 y 2, cuando habla de Tiberio César, de Poncio Pilato, de la tetrarquía, 4 partes divididas, que eran, ¿quién eran estos? Los hijos de, también habla de Anás y Caifás, que era el liderazgo judío, muy importante. Estos eran los tiempos donde el Señor va a decir lo que va a decir en estos 2 versículos, ¿no? Cuando dice, y en el último gran día, ¿qué pasaba ahí a la huerta? ¿Quién era Tiberio César? Tiberio César, aparte de ser amo y señor de la zona en que Jesús comenzó a predicar, era un degenerado sexual.
Hacía años que le habían dejado de interesar las mujeres, pero tuvo una época en que le interesaron los hombres, pero después se acabó por aburrir, como todo hombre inmoral y decadente. Y en esos años le interesaban sexualmente los niños. Él tenía una finca ahí para el lado de Nápoles, en Capri, donde él les llamaba los pececillos. Algún escritor español, César Vidal, describe muy bien esto. Dice, en esta finca él tenía un grupito de niños de los cuales abusaba periódicamente. En ese momento, Jesucristo se anunciaba a sí mismo como el cumplimiento de los tiempos, frente a un degenerado sin escrúpulo, más allá de ser un hombre que pisoteaba a cualquier moral humana y religiosa. Lo que sí está claro que era un degenerado, como lo describen algunos, un asqueroso sin escrúpulo. Ahora, ¿quién representaba a este degenerado en la región de Palestina? ¿Le tiro el nombre? A mí me gustaría ver sus caras. Pilatos. Pilatos representaba a este degenerado sexual, a este tipo que se lavó las manos. Así que nuestro Mesías está en buenas manos, en las manos del Padre, no de ellos, en las manos del Padre. Y tú y yo como iglesia estamos en las manos del Padre frente a un mundo corrupto y degenerado sexualmente, inmoralmente, destruido moralmente, ¿no? Entonces, la iglesia tiene mucho para decir. Es necesario, hermano, contarles la historia para entender la profundidad que hay en este texto de manera lisa y llana. No vamos a ser místicos, no vamos a hacer algo devocional, no. Vamos a ver cuánto tiene la iglesia en Cristo, en poder, en proyección y en avance. Así que anímese, ¿eh? Todavía falta, recién empezamos. Estamos viendo un poquito de la historia. Esta historia sigue. ¿Por qué? Porque este hombre, Poncio Pilatos, todo se preocupaba solamente porque pagaran los impuestos y porque hubiese paz. No le importaba otra cosa. Fuentes históricas cuentan que este personaje, Pilatos, gobernaba mediante una dosificación del terror. En ocasiones ponía agentes provocadores en la multitud y estos sacaban las espadas y apuñalaban a la gente. Esto era lo que hacía para crear el pánico en la sociedad. Decía, creaba el terror, entonces las calles y la sociedad volvía al orden. Como volvía al orden, entonces el orden, que era lo que a él le interesaba, que pagaran los impuestos y que hubiese paz. Después de acuchillar a mucha gente con sus secuaces, Pilato mantenía un poco la sociedad en calma. Para Pilatos no había decencia moral ni le importaba el bien común. Por eso reaccionó como reaccionó humanamente frente a Cristo. No había ningún argumento para condenarlo, pero lo condenamos ¿para qué? Y para que se calmen los judíos. Esto va más allá del relato escueto que tenemos aquí, ¿no? Cuando pensamos que Roma había conseguido por décadas mantener tranquilo aquella zona, y un Herodes que era idumeo, muere también. Los romanos conocían bien a este personaje que era capaz de matar a sus propios hijos. Herodes era capaz de matar a sus propios hijos. ¿Sabes que había un chiste que se decía en el imperio? El emperador Augusto dice, tenía un juego de palabras en griego que era muy gracioso, pero tenía también su parte trágica, porque él decía, o la gente decía, que era más seguro ser el cerdo de Herodes que el hijo de Herodes. Tú estabas más seguro siendo cerdo que siendo hijo. ¿Por qué? Porque la palabra cerdo e hijo suenan en el griego muy parecida. Entonces era un chiste que se hacía en la época y tenía doble sentido y era evidente. Herodes no iba a matar a un cerdo porque a los judíos no comen cerdo, pero podía matar a sus hijos con total tranquilidad o con tranquilidad absoluta. Por lo tanto, era mejor escoger ser un cerdo, dijo alguien, que estar en la cercanía como hijo de Herodes. Era un político extraordinario y en la época que Roma estuvo desgarrada por guerra, siempre comenzaba mal y terminaba bien, siempre ganaba la guerra. Después de la muerte de Herodes vinieron sus hijos. Alguien dijo esto, no solo que no tenían la capacidad del padre, sino que además eran idiotas. Estos hijos de Herodes eran los que tenían esta tetrarquía que acaba de nombrar Lucas. Así que, ¿hacia dónde se volvían los judíos? Si el contexto histórico es tan desastroso, ¿a quién vas a buscar? Y busquemos la guía del pueblo. ¿Quiénes son la guía del pueblo?
Anás y Caifás. Estamos, y voy a utilizar, yo sé que esto va por YouTube, en el horno, por decirlo así, porque el gobierno nos defiende y los que son autoridad espiritual son los que son. Ustedes recuerdan en capítulo 6, versículo 40, cuando el Señor, la multitud venía al Señor en Marcos capítulo 6, decía que eran como ovejas que no tenían pastor. La idea, el cuadro pictórico es que eran ovejas que no tenían liderazgo espiritual, es decir, que Anás y Caifás no suplían ninguna necesidad en el pueblo, por eso buscaban al maestro, porque él hablaba como quien tenía autoridad, hablaba como los rabinos, pero vivía lo que hablaba, en contraste a este grupo de delincuentes que hacía lo contrario. Qué tremendo donde la iglesia va a comenzar, ¿no? Porque estos mismos van a enjuiciar a Pedro y a los discípulos. Todavía seguían vivos, esta casta seguía vivo. No hemos llegado todavía a la parte cultural del texto, pero estamos en la parte histórica y es muy, muy importante que lo entendamos. Saben, Anás y Caifás eran los sacerdotes y sabemos bien que cuando el Señor fue llevado, históricamente, fue llevado a la casa de Anás. Anás no estaba en función, pero era el capo de la mafia religiosa. Por lo tanto, como buen suegro de Caifás, Caifás era el yerno de Anás, todo quedaba en familia. Ahora, estos mismos, mismo Anás, que manejaba desde la sombra todo lo que sucedía en el templo junto a su yerno Caifás, y quién era el que estaba o el que mandaba el Sanedrín compuesto por 71 varones. Algunos de esos ustedes los conocen a través de los relatos bíblicos, como era Nicodemo y José de Arimatea, hombres que fueron impactados por la vida del Señor. Todo el mundo sabía que Anás manejaba las cosas. Históricamente sabemos por los evangelios que detuvieron a Jesús y hicieron lo que hicieron. Ahora, este es el momento clave. Esto habla del tipo de personaje que no eran, por decirlo así, que eran una mala referencia para el pueblo. Eran hombres que estaban muy entrelazados con la política, que no les importaba nada la vida de la gente. En ese momento llega el Señor Jesucristo, el tiempo donde Jesús comenzó a enseñar. Y cuando decimos esto y avanzamos, vemos en Hebreo, quizás en Marcos capítulo 1, 14, 15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, el cronos de Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados, y esta era la noticia. Si avanzamos, Hebreos 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amigos queridos, podemos creer en la Biblia porque la Biblia no creemos de manera cíclica, y creemos en la Biblia porque es la palabra de Dios. ¿Por qué es la palabra de Dios? Porque contiene la verdad. ¿Y qué es la verdad? Y lo que está en la palabra de Dios. No, creemos en la Biblia porque en la Biblia podemos afirmar que la Biblia es histórica y estamos afirmando que algo maravilloso ha ocurrido. Sobre la Biblia descansan todos los hechos históricos. Por eso la Biblia es creíble. Quizás nos debemos preguntar por qué 4 evangelios, y quizás una sola respuesta, quizás segura, nos lleva a esto, y una simple, quizás también. Diferentes comunidades cristianas necesitaban un libro acerca de Jesús. Para la iglesia posterior, ninguno de los evangelios reemplaza al otro, sino que cada uno se entrelaza entre sí, dando el valor y autoridad. Tenemos 4 evangelios porque cada uno de los autores pintó a Cristo de una manera cronológica, con diferentes aspectos. Y esto es lo maravilloso. Podemos ver la historia. La historia nos llama porque fue en ese momento histórico que en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie. Si hablamos de cultura o hablamos de lo cultural en este texto, podemos decir en el último gran día de la fiesta. Vamos avanzando quizás un poquito más aquí. El evangelista nos lleva hasta el 8º día, el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que en ese día debía celebrarse una santa convocación con gran solemnidad. Era un tiempo de gozo, un tiempo de fiesta. La gente viajaba, la gente iba hacia Jerusalén, porque Levíticos 23, del 35 al 36, lo marcaba, Números 29, 35. Esto se hacía
que fuera un día de gozo y alegría, más aún si tenemos en cuenta que durante esta fiesta celebraba también el tiempo, el fin de la recogida de la cosecha. Así que estamos frente a un momento increíble, un momento, como dice alguien, la musa del Cronos, la musa, o mejor dicho, del Kairos, del cumplimiento de los tiempos. Ahora, ¿cómo era culturalmente esa fiesta? Solo ministraban la familia los sacerdotes, número uno. Número dos, no menos de 446 sacerdotes levitas para este culto sacrificial que venía en una semana. Todos los días, 7, eran casi todos parecidos, solo decrecía el número de becerros para el sacrificio. Por último, el gran día de la fiesta venía marcada por observancias especiales. Quinto, supongamos que tomamos parte del número de los fieles, que en este día especial salimos de las tiendas donde ya comenzaba el día para tomar parte del servicio que se llamaba lulav, ¿no? Una rama o una palma. Y esto se consideraba el cumplimiento de Levítico, capítulo 23:40. El fruto se suponía que era el estroj, el llamado manzano del paraíso, que no era una manzana como nosotros pensamos, sino que era un fruto cítrico. Todo esto tenía que ver con la fiesta esta. Y empuñando cada uno una rama en la mano derecha y en la mano izquierda, la multitud, era el fruto o el cítrico, la multitud se dividía en 3 comitivas. Escuchen bien esto, 3 comitivas. Todo esto estaba pasando cuando el Señor iba a decir esto. Una se quedaba en el templo para los sacrificios matutinos. La otra seguía la procesión de Jerusalén hacia abajo, lugar llamado Emaús, que ahí nosotros tenemos referencia bíblica. En este lugar cortaban ramas de sauce con las cuales en medio del sonido de las trompetas adornaban el altar. Pero la tercera compañía tomaba un servicio más interesante. Acompañados por los sonidos de la música, empezaban una procesión en partida del templo y seguía a un sacerdote que llevaba un cántaro de oro que cabía menos de 1 litro de agua hasta el estanque de Siloé. Lo llenaban con el agua del estanque, luego lo regresaban al templo y ahí mismo en el tiempo, calculándose el tiempo en el que los pedazos del sacrificio se estaban siendo puestos sobre el altar del holocausto. Con 3 trompetazos de los sacerdotes se daba la bienvenida al sacerdote con el agua y aquí se unía el otro que traía el vino para la ofrenda de vida y los sacerdotes subían juntos. En el altar había 2 embudos, uno vertía el vino y el otro el agua. El pueblo entonces victoriaba al sacerdote para que levantara las manos como señal de que había vertido todo el agua. Inmediatamente comienza los salmos 113 y 118, lo que comúnmente llamamos el jalel, el derramamiento del agua. Y los levitas entonaban las primeras líneas del salmo y el pueblo respondía: aleluya, alabado sea el Señor. Maravilla este momento en el que recordar de modo especial, porque era la gran hosana, donde el pueblo salía del templo, saludaba con palabras de gracia, sacudían las ramas alrededor del altar y en ese mismo momento desmantelaban las tiendas. La fiesta había terminado. Fue rápido todo, ¿no? Pero historia, cultura. Y en este momento de tanta, diríamos, parafernalia religiosa, pero que a uno le puede parecer, si era gentil, no era más que el cumplimiento del Antiguo Testamento según las ordenanzas, y ahí venía el gran intérprete, que ni siquiera era tenido en cuenta por sus hermanos, y se puso en este último gran día, interpretó la fiesta, y dijo: esto que está pasado es un tipo, he aquí yo el Mesías, que vengo a explicarle y a darle cumplimiento a esta fiesta. Ahora, esto es maravilloso, sé que el tiempo se ha ido, pero Jesús se puso en pie y alzó la voz. Y aunque en este rito concreto no se encontraba estipulado quizás en la ley las formas, los judíos lo hacían para simbolizar el derramamiento del futuro Espíritu Santo que tenía lugar cuando el Mesías viniese. Es maravilloso pensar en esto, porque además, dice alguien, no debemos olvidar que a lo largo de la fiesta las autoridades habían dado instrucciones para aprender a Jesús. Así que una intervención tan notoria en medio de esta fiesta llevaba
a cabo en el mismo templo, en un momento de máxima audiencia, era realmente arriesgado, sería un escándalo. Pero en realidad, una vez más, se estaba presentando como el verdadero Mesías. El momento era un momento de clima social, religioso, de gozo, de alegría, pero Jesucristo se va a poner en pie y Él va a interpretar. Jesús se puso en pies y alzó la voz no gritando, sino como quien habla con autoridad. Si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Una vez más, el Señor emplea un elemento físico para hablar de una verdad espiritual. Ya lo hizo con la mujer samaritana. Recuerdan en capítulo 4, 13 al 14, respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua para vida eterna. Si alguno tiene sed de mí, venga a mí. Cristo es la fuente que calma la sed. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para mí cisternas rotas que no retienen agua. Es triste ver creyentes en las iglesias que salen a buscar afuera lo que tienen adentro. Es triste ver la iglesia desanimada buscando agua sucia afuera cuando tiene el agua de vida adentro. El origen de la sed, el origen que todos tuvimos cuando yo llegué a un campamento, cuando nos convertimos, es la necesidad que tienen los hombres, la mujer samaritana, el pueblo. Todo ese pueblo que estaba con gozo y alegría también tenía un agujero en el alma porque eran ovejas que no tenían pastor. Pero el hombre natural, dice 1 Corintios 2:14, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Había sed, sí, había sed que calmara el alma. Había una sed que calmara también la necesidad que el hombre tiene quizás en su propia humanidad, problemas existenciales. Había sed de perdón. Qué interesante pensar que había sed de perdón. Un buen ejemplo de esta sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos judíos que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas? Compungidos de corazón le dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2:37. O como el carcelero de Filipo, que ansioso le preguntó a Pablo y a Silvia, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí en Hechos 16:30. Pero hay una invitación que es universal. Es universal para las personas que están trabajadas y cargadas, como todo este pueblo que fue a esa fiesta. Salmo 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, sí clama por ti, oh Dios, alma mía. Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y sed. Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si alguno tiene sed, venga a mí. Hay que ir a la fuente, amados hermanos. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, los que tienen dinero, venid, comprar y comer, venid, comprar sin dinero y sin precio, venid sin leche. Es gratis porque la salvación es gracia, pura gracia, es un regalo de Dios. Pero dice aquí, como dicen las Escrituras. Cuando cada día, como parte de la celebración de la fiesta de los tabernáculos, los sacerdotes traían un jarro de agua al estanque, estaban recordando aquella provisión milagrosa que el agua fluyó de la roca en el desierto. Podemos seguir hablando muchísimo de esto. Además, las aguas se derramaban sobre el altar en el templo. Era también un símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo que las Escrituras habían anunciado que tendrían lugar en el tiempo del Mesías y que participarían todos aquellos que creyesen en él. Mire Isaías 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación, mi bendición sobre tus renuevos. Y escucho Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Dios
dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Estamos terminando, amados hermanos. Isaías 58:11 dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas no faltarán. ¿Sabes? Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Estamos en el clímax de la historia, previo al comienzo de la iglesia. La historia se estaba acomodando en el reloj de Dios. Los eventos iban cayendo uno tras otro. La cultura, sin darse cuenta, estaba haciendo la fiesta para darle la bienvenida al Mesías, como quien hace una emboscada, sin que se dé cuenta, pero no, el Señor ya lo había emboscado a ellos, ¿no? Porque los había tomado por sorpresa, y en el último día dijo, bueno, correrán ríos de agua viva si han interpretado bien las Escrituras, si han entendido que yo soy el Mesías. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos terminando, conclusiones. Sé que se fue el tiempo, es una doctrina hermosa. Dice la Escritura que nosotros en relación al Espíritu Santo, como en 1 Tesalonicenses 5:19, podemos apagarlo, pero en Efesios 4:30 dice que podemos contristarlo. Amados hermanos, el Espíritu Santo no obra en nosotros de prepo, sino hay una libertad que tenemos delante de Dios para permitirle hacer una obra en nuestras vidas. Entonces, la primera conclusión quizás, ¿cómo conseguimos esa plenitud? Yendo con humildad, tomando todos los recursos de Dios, tomando el ejemplo de Cristo. ¿Cómo se manifiesta esa plenitud del Espíritu en nuestras vidas? Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan cuando dicen los frutos? Dice el fruto, porque cada característica o cada adjetivo calificativo ahí, cada nombre que aparece en cada manifestación, habla del carácter moral de Cristo. La oración que el Señor le había hecho al Padre en capítulo 17 de Juan, y no solo oro por mí, para que me glorifiques, para que pueda dar vida eterna, pero oro por ellos, para que sean uno como tú y yo somos uno. La palabra uno habla de igualdad moral. Una iglesia que vive de manera incorrecta o moralmente incorrecta, no se puede ver al Señor. Porque la virtud de la iglesia es vivir de acuerdo a la moral de Cristo, llena del Espíritu Santo de Dios, manifestando el fruto del Espíritu como las características morales del propio Cristo. La pregunta es, ¿quién debe aspirar a ser lleno del Espíritu? Amigos, hermanos, toda la iglesia. No es una opción exclusiva para pastores, para personas en el ministerio. Cuando Pablo escribió a la iglesia en Éfeso para exhortarles que fueran llenos del Espíritu, en Efesios 5:18, también se dirigió a todos los miembros. Notemos en el contexto de Efesios 5:22, casadas 5:25, maridos 6:1, hijo 6:4, padres 6:5, siervos 6:9, amos. La plenitud del Espíritu es para toda la iglesia, para toda la iglesia. Y termino con 1 Corintios, un texto maravilloso, 12:13. Preciosa la palabra del Señor cuando uno la lee lisa y llana. La historia donde transcurrieron los hechos, la cultura con que describen los hechos, el cronos y el kairos, el momento justo del Señor, pero la forma en que se desarrollaron los eventos. Y tercero, la parte espiritual, porque nos vamos de esta reunión asimilando la palabra diciendo, ¿por qué voy a buscar afuera de lo que tengo adentro? Y mire este texto es el disfrute, el gozo, el clímax de la iglesia local. Mira aquí, 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. En el momento que creímos y recibimos al Señor Jesucristo, en ese mismo momento que la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado, la zarra del Espíritu como garantía,
tomaron posesión de nosotros y ya no perdemos esa salvación. Estamos seguros en Cristo, porque si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, todas las cosas viejas pasaron. Está hablando de un contexto del Imperio Romano. Todos los pensamientos filosóficos donde creer en Dios era creer en muchos dioses y en creer en un Dios era ser ateo, entonces habla de la exclusividad de la fe del cristiano. Entonces todos los pensamientos del imperio pasan, los de Herodes, los de hijos de Herodes, los de Poncio Pilato, pasan. Pero en Cristo es todo hecho nuevo. Ese es el texto. Y nosotros andamos en la novedad en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo regenerada por el Espíritu Santo de Dios. No es algo que hayamos hecho nosotros, pero sí es responsabilidad de la iglesia buscar ser lleno del Espíritu. Hay un verbo precioso. Nosotros buscamos en actitud, pero la parte operativa es del Espíritu, porque el verbo, la voz es pasiva, no es ni activa ni es media, es pasiva. Es decir, no lo haces vos, ni lo hacemos compartido, lo hace completamente el Espíritu. Pero dice, ser lleno del Espíritu, en Efesios 5:18, tiene un cuadro gramatical extraordinario. No es lo que tú haces por el Espíritu, no es que tú le ayudas al Espíritu, sino que el Espíritu lo hace todo. Entonces, dice la Biblia, no andéis en disilusión, es decir, en división. La palabra es asoteria, que es lo diferente a soteria, salvación. Los que tenemos salvación por Cristo Jesús, por la gracia de Dios, tenemos la posibilidad de andar llenos por la obra del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber del mismo Espíritu. Esto es el disfrute de la plenitud de una vida en Cristo que vive gozándose de la llenura del Espíritu Santo. Quiera Dios, se me fue el tiempo, son y media. ¿Ustedes creían que Román era largo? No, él invitó a otro larguero también, así que no quedás mal en esta noche, vas a quedar muy bien, por decir, ellos van a decir, el hermano lleno del Espíritu habló como el Espíritu por largas horas. Bueno, pero yo quería animarles, sé que es una doctrina hermosa, capítulo 7, siguiendo al Señor, y llegar a ese momento donde Él se pone de pie y se unen los planetas, hermano, esa es la idea, y ahí se unen los planetas, todo se pone en orden. Él se interpreta a sí mismo como el Mesías, pero el contexto histórico, la forma cultural con que se dan las cosas, y el mismo Cristo, que es cabeza de la iglesia, estaba preparando a la iglesia para el tiempo en que vivimos. ¿Está deprimido por la pandemia? La pandemia se lleva mucho, pero no se puede llevar las arras del Espíritu Santo, porque son ellas que clavan, dice Hebreos capítulo 6, 19 y 20, que clavan nuestra esperanza como ancla, como allí en los cielos. Vio que el ancla se clava en el suelo, ¿no? Pero el ancla nuestra se clava en los cielos. Y esa es nuestra maravillosa esperanza. Yo les animo a seguir adelante como iglesia del Señor. Dios tiene muchas cosas en Formosa y desde Formosa para el mundo, porque si ponen suscribirse, esto va a llegar a los confines de la tierra. Dios les bendiga. Permítanme orar por ustedes. Gracias por el tiempo y disculpen si me pasé un poquito. Ya tienen la oportunidad de no invitarme más. Yo ya me saqué todo lo que tenía para decir del corazón, así que no se hagan problema por eso. Pero déjenme orar por ustedes, sobre todo para orar por tiempos difíciles, pero tiempos de plenitud, sobre todo en el Señor Jesucristo. Amén. Bendito Dios. Gracias por la iglesia de Asamblea de Hermanos en Formosa. Úsale, Señor. Úsale Señor, con esa expresión que tú le diste a la iglesia, una vida en el Espíritu. Una vida donde el Espíritu que mora en cada uno de los creyentes muestra la autenticidad del creyente, pero también el impacto del creyente en la sociedad, porque es algo nuevo, porque es algo importante, pero es algo trascendente lo que el Señor estaba interpretando. Algo trascendente que le iba a dar a la iglesia, ahí en el libro de los Hechos lo podemos ver, y la iglesia comenzaría de manera arrolladora un movimiento imparable hasta que Cristo venga. Oh Señor, aguardamos tu venida.
Maranata, sabemos que vienes pronto. Pero mientras tanto, Señor, tenemos mucho para hacer para tu gloria y tu honra, mientras confiamos plenamente que el Evangelio funciona. Oramos todas las cosas por estos amados hermanos en tiempo de prueba, por nuestras vidas, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.